Entre lo simbólico y lo sensible, el arte como testigo de los afectos. Un podcast del área de cultura, bienestar universitario, sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Escuchanos en YouTube y Spotify. Hoy abordamos un tema fundamental en el contexto académico, el arte como una herramienta poderosa para el cuidado y el autocuidado. En un entorno que a menudo se centra en el rendimiento y la productividad, el arte nos ofrece una pausa necesaria, un espacio para reconectar con nuestras emociones, reflexionar sobre nuestras experiencias y cultivar el bienestar. En este episodio exploraremos cómo las prácticas artísticas pueden abrir caminos hacia el autocuidado, promoviendo un equilibrio entre las exigencias de la academia y nuestras necesidades emocionales. También reflexionaremos sobre cómo el arte nos ayuda a crear espacios colectivos de cuidado, donde las experiencias compartidas generan vínculos y empatía en la comunidad. Bueno, Lady, muchas gracias por estar acá con nosotros en otro capítulo de los podcasts de Artesano. Bienvenida a este espacio. Y nos gustaría que nos contaras, pues, cuál es tu rol acá en la universidad, a qué te dedicas y estas cosas que haces en la vida. Bueno, pues muchísimas gracias también a Artesano, a ti también por la invitación. Bueno, yo de formación soy trabajadora social, llevo 12 años en la división de acompañamiento integral. Digamos que dentro de mis quehaceres principalmente hago parte de la línea psicosocial, en donde pues trabajo con los estudiantes haciendo acompañamiento, atención psicosocial en los estudiantes de la sede que lo requieran. Y en ese sentido, pues también la creación y elaboración y ejecución de talleres que fortalezcan las habilidades socioemocionales, principalmente entre otras cosas, ¿no? En temas socioeconómicos, bueno, que también hace parte de otros procesos. Y en esa experiencia que tú has tenido, ¿cómo influye esa formación que tienes como trabajadora social? Una carrera que también pues es amplia y nos trae un montón de cosas y también como ese foco de atención que no tiene, por ejemplo, la psicología, que la psicología se enfoca directamente en el individuo, a menos que hablemos de psicología social, pero creo que el trabajo social precisamente abre como ese panorama, ¿cierto? De cómo influye todo lo social en el ser humano, sobre todo en el bienestar emocional, que es como lo que nos convoca hoy acá. Entonces tú, en esa formación como trabajadora social y arteterapeuta, que ya en un ratito nos vas a contar, cómo tu visión sobre el arte crees que incide en el bienestar emocional. Sí, bueno, digamos que un poco dentro del quehacer cotidianamente con los estudiantes, como tú bien lo dices, sobre todo en los espacios de atención, la mayoría de situaciones que son recurrentes, pues es como la afectación emocional que genera diferentes situaciones en los estudiantes. Y esa afectación emocional, pues muchas veces, claro, siempre se parte de la palabra, de verbalizar cosas. Sin embargo, un poco también desde cierto interés también personal, me ha parecido importante cómo empezar a educar a nivel socioemocional y me he dado cuenta que no es solo todos los seres humanos y sobre todo los jóvenes y más en una institución académica intentamos intelectualizar todo y entre eso las emociones, intentamos como entenderla pero desde lo racional. Y creo que en la mayoría de ocasiones es muy importante como acudir a otras herramientas que nos ayuden como acercarnos a eso que no sabemos controlar, a eso que no entendemos y que lo intelectual no da cuenta. Entonces siento que desde mi experiencia y de lo que he podido ir aprendiendo, el arte es una herramienta y un lenguaje por excelencia que nos ayuda a acercarnos a esas emociones y casi que más que entender, a comprender, porque nos pone en otro lugar en relación a eso que estamos sintiendo. Entonces creo que el arte en bienestar, en lo que hacemos en bienestar, en ese propósito del cuidado, en ese propósito socioeducativo, el arte es una herramienta maravillosa y amplia. ¿Qué importancia crees tú que tiene el arte en esa construcción de comunidades más conscientes y empáticas, ¿no? En esto que te estás hablando y sobre todo en instituciones académicas en donde, como dices, y muy de acuerdo con esa idea de queremos intelectualizar todo, de cierta manera meterlo como en términos académicos, cuando se trata de sentir,
¿sí? Y el arte a propósito pues nos sirve para eso, ¿no? Como bueno, me voy a dar el espacio de poder expresarlo, como hablábamos antes de empezar, tengo miedo porque no sé cómo se escribe esto desde lo emocional, o si escribo bien o no, o si dibujo o no dibujo bien. ¿Cómo lo ves tú ahí? Bueno, en esa parte socioeducativa, digamos que nosotros en acompañamiento, eso es una discusión, una reflexión que hemos dado, y es cuál es el rol de nosotros en el acompañamiento y en esa atención a estudiante, que si bien no es algo terapéutico, no es un espacio, ese no es nuestro alcance, pero como en esa escucha activa, en eso que me está diciendo el estudiante, podemos ofrecerles no solo una orientación en términos de remisión, que obviamente es válido y lo hacemos recurrentemente, sino cómo le aprendemos a dejar, y en mi caso particular siempre digo cómo le puedo dejar algo a ese estudiante que llegó ahí, ¿sí? Que descarga su angustia, descarga sus preocupaciones, sus rabias, y que muchas veces demuestra mucha vulnerabilidad al conversar cosas que son muy profundas, que le atañen a nivel familiar, económico, ruptura de pareja. Entonces siento que precisamente en ese acercarse a ese mundo emocional, al poder también dejarle algo diferente en relación a eso que está sintiendo, y que de pronto lo pueda empezar a ver de otra manera, que pueda ampliar sus horizontes de sentido en eso que le está cargando. El arte, ahí sí sea intentar de poner palabras, en el intentar dibujar, a intentar hacer algo que dé cuenta de eso que está sintiendo. Siento que ahí ya le marca una diferencia, en el sentido que lo encontró un medio para expresarlo sin necesidad de tenerlo que apalabrar y sin necesariamente tenerlo que entender todo en el momento, pero como que le permite una descarga, ¿sí? Entonces creo que esos son como luces de alguna manera, o opciones con el que posiblemente se queda el estudiante para luego empezar por esa vía a buscar espacios, a compartirlo con otras personas, a que se pueda sentir mejor. Además, porque hay algo que nos pasa, y creo que pues es a todos y en la universidad, y es que tenemos muchos mitos y creencias en relación a lo emocional. Entonces, en lugar de entrar a confrontar o pues a decir cosas que de pronto en el momento uno no las comprende o no las entiende, pues es más bonito la experiencia interna cuando hago algo que me implica, o sea, algo diferente a lo que comúnmente hago. Por ejemplo, hay estudiantes, sí, que intelectualizamos mucho, y entonces el hecho de intentar escribir eso que me está sucediendo a forma de un cuento, o simplemente dar cuenta de eso que estoy sintiendo y garabatear o hacer cualquier dibujo allí de acuerdo a lo que estoy sintiendo, corta también con esos mitos de no sé dibujar, es que yo nunca hago esto, me siento raro o rara de pronto haciendo este tipo de cosas, pero que en el momento de explorarlo como que también los mueve diferente, como que les deja una sensación distinta en relación a cómo se están sintiendo. Claro. Y en eso que tú estás contando, en tu experiencia personal, has tenido, sí, por tu formación, según entiendo, has tenido esa formación también desde el arte. Y en lo personal también, cuéntanos un poquito sobre cómo ha sido eso, porque a veces lo vemos como desde este lugar a propósito, ¿no? Como de lo académico y tal, pero que también ha pasado, pues le hemos pasado ahí por nuestras propias experiencias. Claro, muchas gracias. Sí, eso ha sido muy bonito y a mí me emociona hablar de eso, porque yo precisamente llegué al arte fue como una forma de tramitar dos duelos que tuve en mi vida, que llegaron al tiempo, y como que yo decía, no sé, pero no quiero ir a psicología como tal, no me nace, no quiero. Yo quiero tramitar de manera diferente. Entonces, precisamente en esa época, bueno, yo también me formé como profesora de yoga. Entonces creo que como que todo eso le va abriendo a uno formas de ver la vida, de relacionarse con uno mismo, con el cuerpo, bueno. Y en ese momento una amiga me recomendó un curso que había de arte terapia. Entonces yo dije, bueno, pues esta puede ser una oportunidad como para hacer algo distinto a lo que no estoy acostumbrada.
y mirar también ahí cómo transito esos duelos que estoy teniendo. Entonces así fue. Hice un curso casi de 6 meses de arte terapia, pero pues de manera informal. Y ahí fue donde empezó como mi camino y mi autodescubrimiento y empezarme a dar cuenta de todos los condicionamientos que tenía, porque a mí me ponían una hoja en blanco y yo no sabía qué hacer con esa hoja en blanco. O sea, estaba también muy acostumbrada también por mi tipo de educación a que me dijeran qué hacer, ¿sí? Entonces, pero esto va hasta aquí, pues no siempre preguntaba, pero sí tendía a preguntar, bueno, pero entonces ¿ocupo la media hoja o ocupo toda la hoja? ¿Hago ¿La esto? corto? ¿No la Sí. corto? Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que, y lo que tú en algún momento hablábamos antes, en lo colectivo, en lo grupal uno tiene aprendizajes, porque yo también me daba cuenta que había otras personas que lo hacían, incluso eran más preguntonas que yo, o que pronto yo tenía las mismas dudas, pero me daba pena preguntar. Ellas sí lo decían, y entonces yo también llegaba a esa reflexión, y decía, wow, o sea, como que estamos muy condicionados, o me estoy dando cuenta que estoy muy condicionada. Entonces cuando empecé a soltarme, o sea, como que ya no estaba, claro, obviamente había unas orientaciones específicas, pero a darme cuenta que tenía esa libertad de empezar a expresar, de que aunque no dibujara bonito, no estuviera tan acostumbrada a esto, era como empezar a aceptarme en eso que estaba expresando, en eso que salía, no importaba si estéticamente se veía bonito o no. Empecé a comprender el arte desde ese otro lugar. Entonces eso para mí fue muy movilizante. Y también algo que hablábamos, y es que a medida que uno también se va soltando, como que los trazos o lo que uno va haciendo va tomando como otras formas, ¿sí? Hasta más bonitas, pulidas, bueno, no sé, pero sí fue muy significativo para mí. Y de ahí también encontré algo que es una de las cosas que a mí me enganchan mucho, que es también el tejido. A mí me gusta mucho escribir y hablar y escribir de mis sueños, o sea, los sueños, quiero decir, orínicos, de lo que sueño en la noche. El escribir cuando estoy sintiendo cosas, siento que eso es algo que recobré, porque cuando estaba en el colegio lo hacía, pero después eso lo dejé a un lado. Entonces como que de vez en cuando escribo, me gusta escribir poemas, como encontrar un estilo para escribir. Para mí ha sido lindo, y sobre todo el tejido para mí. Siento que me reconectó mucho con mi mamá. Mi mamá era tejedora, pero pues realmente yo estaba en otro cuento, en otro momento de vida, etcétera, y pues está súper bien, pero nunca aprendí a tejer, pues con ella, ¿no? Y ya después de este proceso me encontré con el tejido, y siento que ese ha sido, por ejemplo, un arte muy lindo en el que he podido también encontrarme y tramitar cosas para mí, ¿sí? Conmigo. Entonces, por eso el arte se ha ido integrando, y lo he buscado integrar pues también a mi ejercicio profesional en la medida de mis posibilidades. Siempre como que intento también compartirlo desde esa experiencia. Qué bonito, nada más que son esas búsquedas también personales que por algún motivo o razón pues llegan a la vida de esa manera, así como mágica, si se quiere. Sí. En esto que tú hablas de yoga y como todas estas cosas que tienen que ver con el cuerpo, pues que todo es cuerpo, ¿no? Y todo pasa por el cuerpo, pero aquí pues nos interesa saber cómo esas otras herramientas como el yoga, ¿sí?, te permite pues tener ese bienestar emocional, si es que podemos apuntarle como a esa mirada del bienestar cuando trabajamos el cuerpo, como tú lo ves desde esa experiencia de hacer yoga. Sí, bueno, yo siento que, o sea, también desde un poco mi experiencia personal y lo que he visto también es que como nosotros no conocemos, no nos han enseñado a trabajar nada del cuerpo ni de la gestión emocional, como que ha habido un distanciamiento de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿sí? Con nuestro cuerpo, en lo que sentimos, en la aceptación, en la autoaceptación, que es una palabra muy profunda. En ese sentido, el yoga me ha ayudado también como a encontrarme con mi cuerpo y a hacerme más consciente de lo que siento, ¿sí?
a tener momentos de calma, a saber que me puedo relajar, que no siempre tengo que estar estresada, que no siempre, porque uno también, yo me he acostumbrado en dados momentos, uno se acostumbra a estar muy estresado, a estar siempre ocupado, en acelere, en respirar mal, como que uno no es consciente de todo lo que uno siente y de lo que lo atraviesa, porque siempre estamos en automatismo, ¿cierto? Entonces el yoga me ha ayudado mucho a empezar a realmente a conectarme conmigo, en mi cuerpo, en las sensaciones, en lo que me parece a veces difícil en ciertas asanas. Bueno, asanas son posturas. Entonces, como que eso también ha sido retante a nivel interno, como me doy cuenta que mientras estoy haciendo postura mi mente está por allá en otro lado. Entonces como que ha sido maravilloso darme cuenta de cómo también trabaja la mente un poco, cómo también cómo siento las emociones en el cuerpo, y también darme cuenta que a través de la respiración, a través de ciertas posturas, pues el cerebro también tiene una plasticidad, están íntimamente conectados. Entonces me ayuda a ver que somos una unidad, o sea, que emociones, cuerpo, mente está conectado y que no está fragmentado como usualmente tenemos esa visión también incluso médica, ¿no? Que si a uno le duele el estómago, pues debe ser que come algo mal y ya. Claro que sí, a veces puede pasar, pero que la mayoría de veces somatizamos. Y pasa por eso, porque no nos damos cuenta realmente ni lo que sentimos, ni cómo lo estamos sintiendo, ni en dónde, hasta que aparece el dolor fuerte para ahí sí como poner algo de atención. Entonces el yoga ha sido un proceso muy especial, en tanto me ha permitido reconocerme como unidad, calmarme, aprender a respirar, a darme cuenta también de lo que siento y aprender a relajarme en momentos de estrés. Lady, y con toda la experiencia que nos vienes contando, digamos que cómo puede el arte ayudar a las personas a reconectarse consigo mismas y con su entorno, ¿no? Pensando también que hay contextos de alta vulnerabilidad, ¿no? Sí, siento que el arte también puede ser un espacio seguro para mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Para relacionarnos con eso que sentimos. Y pues precisamente la arteterapia en todos sus enfoques, en sus formas, es maravillosa. Yo me especialicé en arteterapia con enfoque junguiano, y precisamente el enfoque junguiano nos enseña Jung, digamos que con toda su teoría y su desarrollo y su estudio, nos ayuda mucho como a que la arteterapia nos permita evocar los símbolos, las imágenes psíquicas, o bueno, lo que hablaríamos de pronto en nuestro mundo interno, y cómo las podemos empezar a explorar y amplificar para aprendernos a relacionar con eso que está ahí, sin intentar cambiarlo, sino saber que está ahí, mirarlo, observarlo, y a través del arte como que se hace puente entre eso cotidiano que me acontece y entre eso que está en mí, cómo me hace sentido esa imagen, cómo lo represento, esa situación, esa sensación. Y al amplificarlo, pues eso también me va ayudando como a verlo desde otra manera, ¿sí? Entonces la arteterapia en general nos permite expresarnos, que es otro lenguaje diferente que nos conecta con otro lugar de nosotros mismos, para empezar a reconocernos en eso, y que probablemente en ese proceso creativo cambiemos nuestra forma de mirar eso que estamos ahí evocando, eso que tenemos al frente, esa emoción que tenemos ahí. Y en ese comprender probablemente ahí nos ayuda también como autoconocernos, ver cosas que, como bien hablábamos en algún momento con Lautaro, poder apalabrar eso que muchas veces, poder también dar cuenta también con eso que a veces no alcanzamos a palabrar, que a veces incluso desde lo verbal no alcanzamos porque se nos escapa la conciencia. Y el arte es esa forma simplemente de relacionarnos con nuestras propias imágenes, desde lo individual y también desde lo colectivo. Entonces, pues es eso. Sí. En tu experiencia, Lady, que has tenido acá con los estudiantes, o bueno, en general en tu vida, cuéntanos una experiencia que haya sido significativa para ti desde cualquier lugar de estos que estamos hablando, pues que son diferentes también y que sale de lo tradicional. Bueno, pues
En la arteterapia lo bonito cuando uno lo transita es que hay muchos recursos de los cuales uno se puede valer. Como les mencionaba, el tejido para mí me ha resonado un montón y he generado algunos espacios de tejido, lo he compartido. Y así como parte del arte, lo bonito también en este caso del tejido, que metafóricamente nos sirve también, ¿no? Tejernos internamente, hilar pensamiento, tejer palabra, tejer vínculos. Digamos que desde esa metáfora utilizo el tejido para ir a cualquier espacio interno del cual pues queramos trabajar con algún objetivo específico, sea las emociones, sea un vínculo en especial, también desde temas holísticos, como soy profesora de yoga, a veces también con los chakras, o sea, como que también cómo relacionamos el cuerpo, la energía, la emoción. Entonces, eso ha sido algo que ha sido muy, muy bonito y también algo que me parece también muy significativo es que las personas se dan cuenta en esos condicionamientos de yo no soy buena para tejer, yo nunca he tejido. Cómo pueden hacerlo, ¿sí? Al principio como que ven el modelito, por ejemplo, a veces los ojitos de Dios, bueno, lo miran y dicen, no, yo nunca he tejido, pero cuando lo hacen se sienten muy satisfechos porque lo pudieron hacer, crearon algo. Entonces ahí es donde también nos damos cuenta de que todos somos artistas por naturaleza, desde el hecho de cocinar, desde el hecho de que me gusta cocinar y me gusta hacer postres y me quedan maravillosos. Eso es una expresión creativa. Y en este caso, pues el tejido, cómo pude hacer algo que antes no estaba, lo creé y que lo creé también a través de un proceso, ¿sí? Con una intención. Y que en ese sentido en lo cotidiano podemos también hacer cosas intencionadas y lo podemos materializar, porque a veces uno da por sentado eso, pero a veces no es fácil materializar, no es fácil aterrizar ideas, cómo pongo en el tejido eso que me asusta, eso que me acongoja, cómo muevo la energía a través del tejido, porque pues digamos que si lo vemos desde un punto holístico, las emociones, claro, son también procesos bioquímicos, ¿cierto? Son impulsos ahí, pero es que la energía la emoción es movimiento, etimológicamente emoción es movimiento. Las emociones tienen su propio lenguaje, ¿cierto? Entonces, si yo le doy lugar a esa ira, ¿cómo le doy lugar a esa ira? De pronto de otras formas, ¿cómo le voy dando lugar a ese lenguaje de esa emoción y cómo dejo que se mueva pues, sanamente en el sentido de que no le haga daño a nadie? Y en ese sentido el tejido muchas veces ayuda a eso, a ir tejiendo eso y representar eso que estoy sintiendo, ponerle color, llegar a un momento en que probablemente llego a estar en un estado de presencia en el que no estoy sobrepensando en nada, en cosas, sino que estoy ahí dándole vueltas, porque tejo mandalas también, entonces como que en ese dar vueltica, cómo me voy concentrando y cómo eso genera un movimiento interno. Entonces después de que lo hemos terminado, me siento tranquilo, tranquila, como que se me amplía la mirada, ¿no? Como que tengo mejor capacidad de respuesta ante otras situaciones, como que encuentro la energía, o sea, como que se me ordena la energía internamente, mis pensamientos, mis ideas, y como que voy encontrando formas que me resulten mucho más fácil para gestionar lo que estoy sintiendo. Entonces creo que ahí es una clave importante y la posibilidad de sentirme y verme creador y creadora de cosas. Entonces creo que rescataría eso. A mí, bueno, me surgió una pregunta así, que creo que es importante también para los que y las que nos escuchan, y es ¿cuál es el motivo de consulta o por lo que más llegan los estudiantes a espacios como el que tú tienes en el rol que ejerces acá en la institución? Bien, pues en acompañamiento trabajamos permanencia, garantizar pues en lo posible, ¿no? Generar esos factores protectores para que los estudiantes puedan permanecer.
Y crear factores protectores pasan por diferentes factores, ¿no? El ámbito económico, el ámbito relacional, emocional, obviamente lo académico, pero específicamente desde la línea psicosocial llega mucho estudiante también estresado por la carga académica, de pronto estudiando algo que no le gusta finalmente y por la presión de familia o las presiones en general sociales, pues como que se siente cargado con lo que está haciendo, cargada. Mucho tema también de ruptura amorosa, no saber qué hacer, ¿no? Y digamos que pueden haber infinidad de situaciones por las que llegan, pero como que pareciese que el común denominador ahí es como la ansiedad, ¿no? La depresión, el no sé cómo manejar esto que estoy sintiendo, siento que no puedo. Ese tema también de que, bueno, uno lo puede llamar de varias formas, ¿no? El autoconcepto que uno tiene, la autoestima, ¿cierto? Esa sensación de no merecimiento, la dificultad para relacionarnos, sensación de mucha soledad. Entonces, son diferentes aristas ahí, pero todo finalmente nos convoca o nos abocas a eso, al tema de las emociones, de no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo, no sé ni lo que estoy sintiendo, el a veces intentar reprimirlo, el no aceptarlo, ¿cierto? Entonces creo que por eso es muy importante ese proceso socioeducativo a nivel emocional, ¿sí? Empezarnos a educar a nivel emocional y contar con otras herramientas, otras formas que también nos ayuden a reconocernos en nuestro ser sintiente. Ok, bueno Lady, te agradecemos este espacio. Para nosotros es importante haber tenido esta charla contigo y esperamos pues seguir articulándonos de manera bonita con ustedes. Y más adelante pues veremos qué va a pasar con todo esto que estamos haciendo, que la idea es potenciarlo y que los chicos, no solamente los chicos, sino también los profes y los administrativos y administrativas, pues tengan estos espacios que nosotros estamos brindando a la universidad. Muchas gracias. Maravilla. Por haber estado A ustedes muchas gracias.